Vamos a abrir la palabra de Dios en esta hora, amados hermanos, en el libro de Apocalipsis. Aleluya. Abra conmigo el libro de Apocalipsis, capítulo 1, en el nombre del Señor. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gracias te damos, Señor, en esta hora por esta palabra de fuego, esta palabra de poder, esta palabra de revelación, Señor, a nuestra vida. Gracias, Señor, en este momento te damos y alabamos el precioso nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Aleluya. 2 capítulos del Apocalipsis fueron dedicados exclusivamente para Turquía, amados hermanos. 2 capítulos del Apocalipsis, de la profecía de Apocalipsis, fueron dedicados exclusivamente para Turquía. Eso es algo que me impacta. De todas las naciones de la tierra, Dios escogió a Turquía para hablarle 2 capítulos enteros. Y cuando el Señor Jesús se le aparece a Juan en la isla de Patmos, el apóstol Juan le da esta palabra que acabamos de leer y le dice, le interpreta lo que la revelación, y le dice el misterio de las 7 estrellas. ¿Quién es el misterio de las 7 estrellas? El mismo Señor le dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles que están en las iglesias. Le dice, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, y los 7 candeleros, que son las 7 iglesias. Por eso yo le llamo el avivamiento de Turquía, porque Dios colocó 7 candeleros llenos de aceite en esa nación. Y hoy vamos a saber qué pasó con el avivamiento de Turquía. ¿Por qué Dios dio 7 candeleros a una nación? Y esta palabra es para ti, para tu vida, para que tú entiendas el llamado de ser un candelero en el lugar donde tú estás, en la comunidad donde tú estás, en la familia donde tú estás, en el barrio donde tú estás. Porque si tu candelero es quitado o muere, se acabará el avivamiento en tu familia, se acabará el avivamiento en tu barrio, se acabará el avivamiento en tu pueblo. Porque el Señor dejó 7 candiles llenos de aceite. ¿Y qué pasó con ellos? Éfeso, amado hermano, es la primera iglesia a la que se le da el mensaje. Y usted sabe que las 7 iglesias del Apocalipsis estaban en Turquía, amados hermanos. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo oraba y clamaba todos los días, siendo apóstol de la iglesia de Turquía en Éfeso. Oraba y clamaba, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero fíjese, hermano, que la cobertura que nosotros tenemos, un hermano me preguntó acerca de la cobertura y me dice: pastor, en mi iglesia, mi pastora creo que es independiente, no tiene cobertura.
¿Cómo ve usted eso? ¿Está bien o está mal eso? ¿Cuál es la cobertura que debemos buscar? La cobertura que debemos buscar, hermano, es esta. El apóstol Pablo, que daba cobertura a la iglesia de Éfeso, oraba tremendamente por esa iglesia. Dice, número 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría. Diga conmigo, espíritu de sabiduría. Segundo lugar, espíritu de revelación. Diga conmigo, espíritu de revelación. Tercero, conocimiento de Él. Diga conmigo, conocimiento de Él. Tres cosas. La cobertura de la iglesia de Éfeso, que era el apóstol Pablo, le daba, oraba por tres cosas para la iglesia. Yo no sé qué ora por usted la persona que está dándole cobertura a su ministerio, pero yo necesito a alguien que esté orando por mí sabiamente, correctamente, conforme a Efesios 1:17. Mire, hermano, le voy a contar un testimonio rápido. Cuando el Señor reveló esta palabra a mi vida, trajo esta palabra a mi vida, empecé a orar solamente por estas tres cosas. Y le dije, Señor, no voy a cesar de orar todos los días y de pedir todos los días hasta que me contestes. La primera cosa que pedí, que fue sabiduría. Quiero un espíritu de sabiduría, porque si tú me das un espíritu de sabiduría, yo voy a poder ser un hombre sabio. Segunda cosa, espíritu de revelación. Quiero espíritu de revelación. Quiero tener la revelación en mi vida. Y tercero, conocimiento de Dios en mi vida y de tu santa palabra. Así que esta iglesia, hermano, de Éfeso era una iglesia de revelación. Vamos a Efesios 4:11. Dice la escritura, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? Hermanos, Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Tiene que leer la Biblia conmigo, hermano. Vaya conmigo. Cada vez que yo mencione una cita, usted tiene que tener su Biblia en su mano y leerlo fuertemente. A otros evangelistas, a otros pastores y por último, maestros. ¿Qué había en esa iglesia? Porque el apóstol Pablo les enseñó, porque muchas personas hoy en día dicen que ya no hay profetas. ¿Cuántos han escuchado ese comentario? Es que hoy en día ya no hay profetas. Mucha gente dice eso en las redes sociales. Es que hoy en día ya no hay profetas. Pero hoy quiero advertirles a todos los hermanos que el apóstol Pablo enseñó. La iglesia de Éfeso sabía que Cristo mismo constituyó a unos profetas. Luego un hermano me acaba de escribir en YouTube y me dice, hermano, pero es que la escritura dice que los profetas fueron hasta Juan. Lea, hermano, ahí está, dice, la escritura dice que los profetas fueron hasta Juan. Y yo le dije, efectivamente, hermano, ese texto dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Quiere decir, y esto es profundo, amado hermano, porque Juan, ¿de quién era hijo? Era hijo de el sacerdote Zacarías, que le tocaba ministrar con el incienso. Pero el ángel le habla y le dice que su mujer será embarazada y que tendrá un hijo, el cual será siervo del Altísimo. Y él
no lo creyó. Y por cuanto no lo creyó, le dijo el ángel: quedarás mudo. Hermano, Juan vino a este mundo por un propósito muy importante. Estoy hablando de Juan el Bautista. Porque su padre era linaje de Aarón. Pero el sacerdocio arónico iba a terminar hasta Juan. Diga conmigo, ¿hasta dónde iba a terminar el sacerdocio arónico? Hasta Juan. Ahí se termina el sacerdocio arónico. Hoy en día se va a construir el tercer templo en Jerusalén y los levitas van a volver a ofrecer sacrificios. Pero el sacerdocio arónico termina en Juan. La ley y los profetas terminan en Juan. Y cuando Juan estaba en el Jordán predicando el evangelio, vino Cristo de entre la multitud que quería ser bautizado. Sin embargo, el evangelio de Juan era evangelio de arrepentimiento, y se sorprende al ver a su primo que viene ahí entre la multitud y le dice: no, yo necesito ser bautizado por ti. Le dice Juan a Jesús, y Jesús le dice: déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús fue bautizado no porque necesitara arrepentimiento, sino porque en ese bautismo Juan le entrega el sacerdocio de su linaje, el sacerdocio arónico, se lo entrega a Cristo. Y ahora Cristo, hermano, en el linaje de Cristo está el sacerdocio en el cual nosotros estamos ministrando. ¿Cuántos son siervos de Dios en este lugar? Levante su mano. No estamos bajo el sacerdocio arónico, no somos judaizantes, sino que somos sacerdotes del linaje de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Y Cristo, con la autoridad que tiene, Él estableció nuevos profetas. Los profetas de la ley terminaron en Juan, pero al partir de Cristo, Él estableció nuevos profetas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. En el próximo video que hable acerca de Siria, voy a explicar otro texto más que habla de los profetas del Nuevo Testamento. La clave del avivamiento la tenía Éfeso, hermano. Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermano, en este mismo momento hay un avivamiento, se dice en las redes sociales, allá en Oxford, Kentucky. En la universidad no paran de adorar, de cantar, de orar, de buscar al Señor de día y de noche. ¿Cuál es la clave del avivamiento? Esta clave la tenía la iglesia en Turquía, la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es la clave del avivamiento, amados hermanos? Es embriagarse del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? ¿Cómo me voy a embriagar del Espíritu Santo? Hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Cuántos hermanos están haciendo eso hoy en día? ¿Cuántas iglesias están haciendo eso hoy en día? Hermano, hoy en día ha venido antes que todo un falso avivamiento, y eso voy a hablar más adelante. Antes de que venga el verdadero avivamiento, primero vino el falso avivamiento. Pero el verdadero avivamiento, hermano, ya está a punto de llegar, y ya vemos ese brote.
Ya vemos que hay gente, que hay pueblo que anhela solamente estar día y noche en la casa del Señor, cantando y adorando. ¿No te gustaría estar todos los días en este lugar, tocándole al Señor, sirviendo al Señor, adorando al Señor? ¿No te gustaría estar todos los días en este lugar, sirviendo al Señor? Todos los días, todos los días, todos los días. Aquí le vamos a servir la mesa, pero usted quédese porque es tiempo de buscar al Señor 24/7. Diga conmigo 24/7. 24/7, el tiempo de búsqueda, 24 horas, 7 días a la semana. 24 horas, 7 días a la semana, hermano. Efesios 6:12. Esta revelación está tremenda que el Señor le entregó a Éfeso, para que vea usted la clase de iglesia que era Éfeso. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Imagínense, hermano, una iglesia que tenga revelación del mundo espiritual. Una iglesia que pueda ver y entender cómo está constituido y establecido el mundo espiritual. Esa era la iglesia de Éfeso. Pero hoy en día tú vas a una iglesia y quieres hablar acerca del mundo espiritual. Quieres hablar acerca de estos temas, de los principados. ¿Quiénes son los principados? ¿Quiénes son las potestades? ¿Quiénes son los gobernadores de las tinieblas? ¿Quiénes son las huestes espirituales de maldad? Y cuando tú empiezas a hablar de esas cosas, la gente se espanta, los pastores se espantan. No, hermano, no predique eso aquí en mi iglesia, porque aquí nosotros, eso es desorden. Empezar a hablar del mundo espiritual. Y esta mañana escuché un testimonio de un joven endemoniado. Y este siervo fue a orar por ese joven. Y el espíritu inmundo, cuando el siervo le pregunta: ¿quién eres? Dime tu nombre. El espíritu inmundo le contesta y le dice: alienígena. Soy alienígena. ¿Sabía usted, hermano, que las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son los alienígenas? Son los que habitan en ciertos planetas, en ciertos lugares, tienen su civilización. Son demonios en sus naves espaciales. Y esto no es un cuento. El joven Imer estaba contando aquí que cuando salió de una reunión de jóvenes cristianos, vio una manifestación de una nave espacial, ¿verdad? De un ovni, dice la gente. Porque esas cosas se manifiestan porque son demoníacas, amado hermano. Y este joven, este testimonio que yo escuché esta mañana decía que adentro de este joven estaba un espíritu que se llamaba alienígena, como los espíritus que se le están metiendo a los jóvenes a través del Free Fire. Más o menos es lo mismo. Para que se arrepienta y busque al Señor, amado joven. ¿Cuál fue el pecado de la iglesia de Éfeso? ¿Por qué el avivamiento en Éfeso terminó? Y esto es una advertencia, hermano, no solamente para donde está surgiendo el avivamiento, sino para todo aquel que quiera tener avivamiento. Tenemos que ir a la palabra en Apocalipsis, capítulo 2. Acompáñenme, por favor. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Léalo conmigo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor, hermano? El primer amor es cuando uno se enamora verdaderamente. Ese es el primer amor. Ya después, ya es otra cosa, pero no es amor. Y eso, hermano, le pasó a la iglesia de Éfeso. Dice,
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué hacía el primer convertido cuando un cristiano se convierte? ¿Qué hace? Lo único que quiere es estar en el templo. Lo único que quiere es hablar de Jesús. Lo único que quiere es que haya culto. Lo único que quiere es que haya campaña. Lo único que quiere es ayunar, orar, estar con los hermanos, buscar la presencia de Dios. Y dice, hermano, ¿cuándo va a haber evento? Necesitamos predicar a Cristo. Lo único que quiere es que haya avivamiento, porque Él está avivado y quiere que su familia se avive y quiere que otros se aviven y sus compañeros se aviven y que todo mundo sea como Él. Eso es lo que quiere una persona avivada. Ese es el primer amor, hermano. Y la iglesia, aunque tenía revelación, aunque conocía el mundo espiritual, aunque sabía la clave del avivamiento, dejó su primer amor y empezó a hacerlo por rutina. Así se terminan los avivamientos, cuando todo cae en la rutina, cuando todo se hace mecánicamente, cuando todo se hace profesionalmente. No, es que ya tocamos bien. Y empieza a ser todo mecánico, pero ya no hay presencia de Jehová. Y Dios no está en lo mecánico. Dios está donde está la gente enamorada, rendida al Señor. Apocalipsis 2:9. Hermano, la siguiente ciudad en Turquía donde había una iglesia de gloria se llama Esmirna. Dígalo fuerte. Y Dios le da un mensaje a la iglesia de Esmirna, pero no hay ningún reclamo. En todo el mensaje, Dios no le reclama nada a esta iglesia. Es muy interesante leer lo que Dios le dice. Le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Le dice, pero tú eres rico. Me gustaría que me acompañara, hermano, que me acompañara. Sígame, por favor, para que yo pueda continuar con la palabra. Y le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjese, hermano, todo lo que le está explicando el Señor a esta iglesia de Esmirna. Esa palabra, hermano, así como el Señor le está hablando, esa palabra de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, es una palabra muy fuerte. Es una palabra que desenmascara a los falsos judíos. Es como cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, o más bien cuando estaba Juan el Bautista en la tierra, y cómo le hablaba a los falsos. Fíjense las palabras, Mateo 23:33. Lea conmigo Mateo 23:33. Rápidamente, vamos a Mateo 23:33. Aleluya. Mateo capítulo 23, versículo 33. Y le decía, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Como le decía Juan, hermano, así es. Aunque estas palabras son del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, estas palabras son del Señor Jesucristo. Hermano, estoy viendo aquí Mateo 23:33, que el Señor le hablaba a los falsos judíos que dicen ser judíos y no lo son. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas. Otra vez, el Señor está diciendo que Él levanta profetas y los envía. Dice, y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Como le dijo el Señor en la revelación a la iglesia de Esmirna, le dijo que hay judíos falsos que son sinagoga
de Satanás. Muy importante las palabras que el Señor Jesús le está diciendo. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son es la siguiente, hermano. Ponga atención. La blasfemia es porque atribuyen al Espíritu Santo la manifestación de los demonios. Esa es la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Cómo? Entonces, ¿no todos los templos son de Dios? No todos los templos son de Dios. Algunos son sinagogas de Satanás. ¿Cómo así? Mire, hermano, hubo un avivamiento falso casi en todo el mundo que lideró un hombre que se llamó T.B. Joshua, que le puso a su iglesia sinagoga de todas las naciones. Así le puso a su iglesia, sinagoga de todas las naciones. Cuando yo vi ese nombre, rápidamente dije, ¿por qué él escogió la palabra sinagoga? Si él no es israelita, si él no es judío. Nosotros somos mexicanos, él es de Lagos, Nigeria. Era, porque ya fue cortado de la tierra por un pecado terrible que se llama la blasfemia, que es atribuir a los demonios, decir que es obra del Espíritu Santo cuando es obra de los demonios. Esa era una sinagoga de Satanás, hermano. Y toda la gente creyó que ese era el avivamiento esperado, porque hacía grandes milagros y grandes manifestaciones. Sin embargo, por eso enseño que antes de la venida de Cristo vendrá el anticristo. Porque antes del verdadero avivamiento han venido falsos avivamientos y falsos maestros y falsos pastores también. Amados hermanos, había hace tiempo una mujer que se llamaba Mónica Gómez Loya, que llegó a decir que T.B. Joshua y David Orr iban a ser los dos testigos, eran los dos testigos del Apocalipsis. Actualmente, ella ya ha sido cortada de la tierra, al igual que T.B. Joshua. Porque todo aquel que incurra en una blasfemia de este nivel para distorsionar o guiar o perder al pueblo de Dios en las profecías de los últimos tiempos, será cortado de la tierra. Porque ese pecado es grande. Es un pecado muy grave que no se debe hacer. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Por eso, hermano, necesitamos clamar por el discernimiento de espíritus, por los dones del Espíritu, para que el Señor revele todas las cosas. Acompáñenme, por favor, a la siguiente iglesia que el Señor, mire, hermano, en esta misma Esmirna hay un mensaje tremendo aquí que yo quiero remarcar antes de pasarme a la siguiente iglesia. Y es que en Apocalipsis 2:10 le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Mire, amado hermano, el Señor le está hablando de que iban a morir algunos. Era esta muerte, hermano, de la que el Señor habla aquí, es una muerte en la persecución antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos cristianos han muerto y todavía el Señor Jesucristo no viene, pero en persecución, como en Siria,
que matan cristianos. Muchos cristianos han ya padecido persecución. Sin embargo, los falsos, el avivamiento falso habla de prosperidad. Pero a Esmirna se le dijo que era pobre. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Las verdaderas iglesias y el verdadero avivamiento no consiste en la prosperidad, sino en la necesidad, en la pobreza y en la tribulación. Yo no veo, hermano, a los falsos atribulados, ni tampoco los veo pobres. Al contrario, los veo en grandes auditorios y en grandes escenarios. Yo le digo a mi esposa que esos altares son altares a ellos mismos. Ahí están los grandes predicadores en sus propios altares dándose gloria a ellos mismos, poniéndose luces, reflectores para ellos mismos, para que se hagan más famosos ellos mismos cada día, y la gente engañada siguiendo los falsos avivamientos que hay en la tierra. La siguiente iglesia, hermano, que estaba en Turquía, si lo tiene allí, es la iglesia de Pérgamo. Vaya conmigo a Apocalipsis 2:13. Dice así: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Amados hermanos, este es un detallazo acerca de una iglesia que está en una ciudad maligna. Hoy en día, hermano, comentábamos esta mañana en la mesa mientras comíamos después del ayuno, que África, Lagos, Nigeria, esos lugares son lugares donde la brujería es tan fuerte que la gente no identifica que los mismos pastores son brujos, porque hacen milagros y hacen grandes señales y hasta resucitan muertos. Hay videos ahí, y yo mismo he visto que cristianos comparten esos videos donde resucitan muertos. Y yo me pregunto, Señor, ¿por qué tu iglesia no puede discernir que ese muerto no lo estás resucitando tú, sino lo está resucitando un pastor falso, brujo, hijo del diablo, con el poder de Satanás? Y el Espíritu me contesta: porque el poder del diablo en estos tiempos es tan fuerte, el engaño es tan fuerte, que la iglesia de Dios ya no puede distinguir. Está siendo engañada la faz de la tierra a esos niveles. Entonces, tener una iglesia en Pérgamo, hermano, que el Señor le dice: yo conozco tus obras. Dice: y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Significa que aunque haya un poder de brujería, significa que aunque haya un poder de engaño terrible, retener el nombre y ser fiel no es cualquier cosa. Por eso mi respeto para la iglesia de Pérgamo, amados hermanos. Dice Apocalipsis 2:14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Judas 1:11 nos explica, hermano, cuál es esta doctrina a lo que se está refiriendo el Señor. Dice así la palabra de Dios: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Tres cosas: han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el error de Balaam y perecieron en la contradicción
por el lucro en el error de Balaam. La doctrina de Balaam, hermano, es lucrar con las cosas de Dios. Por eso el Señor abomina que en la iglesia se hagan negocios. ¿No ha ido usted a esa iglesia donde se vende comida? Se hace como comida para que los hermanos compren. El Señor abomina todo eso. Mire, hermano, yo he estado en iglesias donde se venden discos, cassettes, donde se venden todo tipo de cosas. El Señor abomina la venta en su pueblo. Dios nunca estableció su templo para que se hiciera negocio en el templo. Lucas 19:46 dice, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esa es la doctrina de Balaam, el lucro. El Señor entró con un látigo a sacar la gente de allí, porque la gente ya vendía todo tipo de cosas en el templo. Como ahí va mucha gente, ya los están esperando los comerciantes, los mercaderes, para sacarle el dinero a la gente. Esa es la doctrina de Balaam, la que el Señor abomina, amados hermanos. Seguimos con la iglesia de Pérgamo. Y también, versículo 15, Apocalipsis 2:15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta doctrina, hermano, por muchos años yo he estado preguntándole al Señor qué quiere decir eso de la doctrina de los nicolaitas. Y unos dicen una cosa y otros dicen otra. Pero ¿qué dice las Sagradas Escrituras? ¿Quieres saber qué dice las Sagradas Escrituras acerca de la doctrina de los nicolaitas? Acompáñeme a Isaías 4:1. Dice así, Isaías 4:1. Y las 7 mujeres echarán mano de un hombre diciendo, comeremos nuestro pan y vestiremos nuestros vestidos. Isaías 4:1 se emplea, hermano, la palabra en hebreo que quiere decir nocal, o que se escribe nocal. La palabra nocal quiere decir comeremos. De ahí viene la doctrina de los nicolaitas, del verbo comeremos en hebreo, hermano. El Señor prohibió, recuerde, que el Señor prohibió que comiéramos alimento ofrecido a los demonios. Pero ¿qué es lo que hace la gente? La gente lo que hace, la gente católica, la gente del mundo, hace fiesta al santo patrón. ¿Y qué hace la gente? Invitarte los tamales, invitarte la comida. La gente del mundo hace todo santo en octubre. ¿Y qué hace la gente del mundo? Invitarte las manzanas, invitarte la comida ofrecida a los demonios. La gente del mundo celebra Navidad. ¿Y qué hace? Invitarte a hacer la cena navideña. Y nosotros estamos comiendo comida ofrecida a los demonios. ¿Cuántos ya se han arrepentido de eso, hermano? No participe en cena navideña. No participe en comidas ofrecidas a los demonios, ni a los ídolos, ni bailes ofrecidos a los santos, que usted esté allí presente con los demonios. Usted no tiene por qué andar en ningún tipo de fiesta ofrecida a los demonios. No es que yo nomás fui a ver, pues usted es partícipe de todas esas cosas. Entonces los nicolaitas enseñaban a comer y decían, eso no tiene nada que ver. Que se celebre la Navidad, yo no entiendo por qué dicen que eso es malo. Si se trata de comer y de convivir. La comida no tiene demonios, dicen. Y Dios ha revelado, hermano, que la Coca-Cola tiene pacto satánico. Ah, pues así se la echan los hermanos. Cosas ofrecidas a los demonios está consumiendo el pueblo de Dios. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Comer cosas ofrecidas a los demonios. Apocalipsis 2:6, regresemos un poquito a la iglesia de Éfeso, hermano. Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas.
Aleluya, gloria a Dios por ese hermano que está pendiente a la palabra del Señor. Dice, las cuales yo también aborrezco. La iglesia de Éfeso aborrecía la doctrina y las obras de los nicolaitas. ¿Y cómo tiene que ser usted, amado hermano? Aborrecer las obras de los nicolaitas. Grábeselo, anótelo en su cuaderno, estúdielo. Y si se le olvida, vuélvame a preguntar. Y si no, descargue el video. Las comidas ofrecidas a los demonios es obras de los nicolaitas. Amados hermanos, esta palabra la voy a concluir con mismo Éfeso. En el versículo 7, Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos quieren comer del árbol de la vida? Levante su mano. En el cielo. Bueno, entonces tiene que dejar de comer comida ofrecida a demonios. Y mire cómo concluye la iglesia de Pérgamo. Se le dice, versículo 17, Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido. ¿Qué le va a dar el Señor a comer? El maná escondido. ¿Cuántos quieren comer del maná escondido? Del maná que descendió allá en el desierto para alimentar el pueblo de Israel. ¿Cuántos quieren comer ese maná? Yo lo quiero comer, hermano, en el cielo, en la cena de las bodas del Cordero. Pero para poder comer de ese maná necesitamos abstenernos de algunas cosas aquí. Ya deje la Coca-Cola. Ya deje, hermano, las comidas ofrecidas a los demonios. Y conságrese para el Señor. Aleluya. Tiatira, Apocalipsis 2:20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, e enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta iglesia, el avivamiento en Tiatira, estaba siendo afectado por Jezabel, hermano. Ya estuvimos viendo el video del hermano Bet, que nos habló de la novia que se maquilla. Descargue el video del hermano Obed Maldonado, la novia que se maquilla. Y todo lo que él dice tiene que ver con esta mujer. Es un estudio muy hermoso que está ahí en YouTube y en Facebook. Apocalipsis 2:26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Yo no sé si usted puede creer eso, hermano. Dice el Salmo, pídanme y les daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Muchos no entienden nada de eso. Dicen, pero eso, ¿cómo voy a ser yo autoridad de todas las naciones si no puedo mandar ni en mi casa? Mire, hermano, este texto es muy profundo y espero que lo entiendas. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra, Él va a reinar sobre toda la tierra. Y todos los que venzan, hermano, en esta vida, absteniéndose de toda especie de mal, vendremos con Él. Y el Señor nos entregará una nación. El Señor nos entregará autoridad sobre la tierra. Por eso dice la Biblia, y vi tronos. Se le dio autoridad, o se le dieron los tronos a los que recibieron potestad de juzgar. Porque el Señor entregará su autoridad y compartirá con todos aquellos que se abstengan de todas las cosas de los demonios. Amados hermanos, vamos, por favor, acompáñenme, amados hermanos, a Apocalipsis 3:1. Seguimos en Turquía, la iglesia en Sardis.
escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Este es un mensaje espantoso, hermano, para la iglesia de Sardis. ¿Cómo es posible que tenía un nombre bonito esa iglesia, pero estaba muerta en el espíritu? ¿Cómo una iglesia muerta en el espíritu? Una iglesia muerta en el espíritu, hermano, es donde el espíritu de Dios ya no se manifiesta en ese lugar. Es donde el espíritu de Dios ya no ministra en ese lugar. Es donde el espíritu de Dios ya no se pasea en ese lugar. La gente muerta ya no siente la presencia de Dios. Ya no siente la gloria de Dios. Ya no experimenta, aleluya. Hace rato estábamos hablando con mi esposa eso. Le dije algunos síntomas de los que han sido desechados. Porque el hermano Obed Maldonado me comentó esta mañana y me decía: Dios me dio una revelación muy fuerte. Y me dijo: fulano y sutano han sido desechados. Así me dijo el profeta Obed Maldonado. Tremendo, hermano. Los síntomas de ser desechado es la risa. Cuando una persona ha sido desechada por Dios, ya tiene su risita burlona. Jijiji por aquí, jijiji por allá, y se anda divirtiendo nomás. Pero sus días están contados sobre la faz de la tierra, porque ha sido desechado por Dios y ya no ministra conforme al Espíritu de Dios. Pero aún el rey Acab, marido de Jezabel, estaba afligido y triste. Y el profeta daba testimonio de que Dios oye hasta los afligidos y a los tristes. ¿Cómo debiera estar un hombre, hermano, una mujer, para que Dios no lo deseche o no la deseche? Debe estar afligido, buscando al Señor en arrepentimiento, en humillación, para que Dios lo levante, para que Dios la levante y le dé la victoria, amados hermanos. Así que Sardis, la iglesia muerta. Apocalipsis 3:4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Las vestiduras, hermano, no es la ropa que usted carga. No porque usted se vista de blanco físicamente quiere decir que usted va a andar bien. Se refiere, hermano, a nuestra conducta. Se refiere a nuestros pensamientos. Se refiere a lo que vemos, a lo que hablamos, a lo que pensamos, a lo que hacemos. Si lo que hace usted es para la gloria de Dios, sus vestiduras están blancas. Pero si lo que hace usted no glorifica el nombre de Dios, sus vestiduras están manchadas. Por eso esta iglesia muerta le decía: algunas personas todavía tienen sus vestiduras blancas. Y fíjese que le dice, pero tiene unas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Hermanos, ¿cuántos quieren andar con el Señor por toda la eternidad? ¿Cuántos quieren que el Señor venga por nosotros? Tenemos que estar en vestiduras blancas esperándolos, amados hermanos. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:12. La iglesia Filadelfia dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermano, el Señor tiene una ciudad que se llama la nueva Jerusalén, y el Señor le está diciendo que a los que venzan, van a vivir adentro de la ciudad. Aunque la escritura dice que ahí en esa ciudad Juan no vio templo. Así dice la escritura: yo no vi en ella templo.
Pero aquí está diciendo, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Acaso se contradice la escritura? Es el mismo libro, es el mismo Juan, es el mismo Señor que está diciendo las cosas. Porque el templo en la Nueva Jerusalén es Dios mismo. ¿Cuántos quieren llegar a ser columna en el templo en la Nueva Jerusalén? Levante la mano. Si usted quiere llegar a ser, hermano, fíjese lo que dice: nunca más saldrá de allí. En la Nueva Jerusalén, los habitantes de la Nueva Jerusalén nunca más saldrán de allí. Nunca más saldrán de allí. Esa es la promesa. Es algo impresionante para mí, amados hermanos. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjese, hermano, lo que le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Le dice: viene la hora de la prueba. Y a esa hora de la prueba yo le llamo la siega y la vendimia. En el próximo video que hable de Siria, voy a hablar de la siega y la vendimia. Pero hoy les voy a dar una introducción tantito, porque sé que ya quieren irse a casita. Ya vamos a terminar. Solamente les voy a dar una introducción pequeña. Dice la escritura, hermano, que viene una prueba sobre el mundo entero. ¿Sabe cuál es la prueba? La prueba es la aparición del anticristo y la marca de la bestia. Y toda la gente correrá, así como corren ahorita a que le entreguen su dinero el gobierno. Así van a correr a la marca de la bestia. Así como corren a que los vacunen para el COVID, así van a correr a la marca de la bestia. Y no me diga que no, porque ya los están preparando. Al mundo entero, a la gente la están preparando para que sea marcada con el 666. Y usted y yo, dice la escritura, que seremos guardados, pero no quiere, seremos, así dice, yo le guardaré, dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré. Eso no quiere decir que no vamos a estar, simplemente quiere decir que seremos guardados. Simplemente quiere decir que veremos a la gente correr, así como corren cuando les van a pagar, hasta se van cayendo. Veremos a la gente correr para que les marquen el 666. Y nosotros, ¿dónde vamos a estar? Encerrados, guardados. Porque nosotros no andamos con el mundo haciendo lo que dicen los demás. Porque nosotros hacemos lo que el Espíritu Santo dice y lo que la palabra del Señor enseña. Amados hermanos, vamos a leer, por favor, aleluya, esta palabra que le da aquí a la iglesia Filadelfia. Apocalipsis 3:9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por eso, hermano, en el próximo video voy a explicar acerca de los verdaderos israelitas y de los falsos. Hoy ya no tengo tiempo. Quiero terminar Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia tibia, la iglesia de la Odisea. Seguimos en Turquía, amados hermanos. Esa iglesia se parece a la iglesia actual, que no es ni fría ni caliente, sino que es tibia. Una persona tibia tiene un pie en el mundo y tiene un pie en el templo. Hace lo que hace el mundo y quiere hacer lo que hacen los cristianos, lo que dice Dios. Esa es una persona tibia, ni allá ni acá, ni fría ni caliente, sino en medio. Y como dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Dice Apocalipsis 3:17,
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, la iglesia de hoy en día es una iglesia que todo tiene. Tiene todas las comodidades habidas y por haber. Tiene carro, tiene casa, tiene todo. Pero lo que no tiene es la salvación. Porque para tener la salvación se necesita ser caliente, hermano. Se necesita estar en el Espíritu. Se necesita estar sometido a la voz de Dios, amados hermanos. Y mire cómo termina. Dice Apocalipsis 3:18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Muchos cristianos ciegos, hermano, porque no tienen la unción y no pueden ver en el Espíritu. Dice Isaías 10:27, acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Muchos hermanos están cargando maldiciones y pecados porque la unción de Dios no ha roto sus yugos. Por eso están cargando con esos yugos y los llevan arrastrando y no pueden más. Pero esta noche, hermano, vamos a orar para que la unción quebrante todo yugo de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, amados hermanos, para que la unción poderosa del Espíritu Santo quebrante todo yugo en esta hora. Pase, hermano, al altar. Vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya.